Bueno, Génesis capítulo 39, versículo del 20 al 21. Gracias. Génesis 39, del versículo del 20 al 21. Espero que ya lo tenga, y cuando lo tenga me regala un fuerte amén. El título del mensaje, fíjese que estamos hablando del camino hacia el éxito, de las cosas que pueden ayudarnos para ser personas exitosas, para lograr tener un futuro exitoso. Por eso el título del mensaje es Consejos para un joven cristiano. Oiga bien esto, consejos para un joven cristiano. Acompáñenme a Génesis 39. ¿Lo tenemos todos? Hoy sí. 39:20 dice la palabra del Señor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel para con cada uno de nosotros. Le pido, Señor, que sea usted hablando a mi vida, hablando a la vida de los jóvenes. Ayúdanos, Señor, para poder tomar buenos ejemplos, para poder tomar esos consejos que solamente podemos encontrar en tu palabra y que sabemos que nos pueden guiar para tener una vida llena de éxito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, Omar? Bájamele un poquito, monitor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, así, ahí está mejor, ahí está. Gloria a Dios. Bueno, tal vez la pregunta aquí sería, en este caso sería, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, busca al Señor desde tu juventud? Póngase a pensar, ¿cuántas veces la hemos escuchado? Creo que algunos que tal vez bueno, yo no me crié directamente tanto en el cristianismo, pero por lo menos desde la época que yo acepté a Jesucristo, he escuchado esa frase muchas veces. De hecho, hasta podemos versículos bíblicos que nos hablan de eso. Algunos tal vez me podrá decir, de los que sí, tal vez se han criado dentro del cristianismo, la han escuchado una infinidad de veces, que tal vez hasta ya ni le encuentran sentido a esa frase de tanto que la han escuchado, porque de alguna manera es como un consejo que podemos dar. De hecho, nos lo han enseñado a veces desde pequeño, y es algo muy importante. Ya todos nos han enseñado, y el hecho de buscar a Dios, independientemente de la religión, más de alguien le han enseñado a buscar de Dios. Yo recuerdo, mi mamá no era cristiana, ella pertenecía a otra religión. A su manera, ella me hacía que yo buscara de Dios, a la manera como ella me enseñaba. Después, un tiempo que yo fui alguien, siempre me gustó, por decirlo así, lo religioso. Siempre me llamó la atención. Yo me metí en las cuestiones católicas, me bauticé en la católica, hice la primera comunión, me confirmé, todas esas cosas. Y yo recuerdo que fue parte de mi diario vivir. Y como que existía aquello. Yo recuerdo que desde entonces yo empecé a sentir de que la manera como mi mamá me decía que buscara de Dios, yo sentía en mi corazón que no era lo correcto. Pero aún cuando me metí en el catolicismo, sentí como que aquello iba agarrando un poco más de forma, aunque tal vez no le encontraba sentido a muchas cosas. A mí nunca se me va a olvidar recuerdo cuando hicimos la primera comunión. Supuestamente en la programación estaba de que cuando uno hace la primera comunión, un día antes o el propio día, recuerdo que a uno llega el padre o el párroco, no recuerdo cómo le decían en ese entonces, y lo hace que se confiesa uno. Se confiesa uno con él para disque agarrar, digamos, la primera comunión, agarrarla limpiacito. Le ponen a orar los Ave María, los Padres Nuestros y todo un montón de cosas más. Mire, a mí me la pusieron más difícil todavía, porque como que pareció como que el párroco no podía llegar un sábado en la mañana del día de la comunión, y recuerdo que nos dijeron, va a llegar un sábado antes. Mire, recuerdo, llegó un sábado antes y dijeron, bueno, vamos a hacer la primera comunión, vamos a hacer, digamos, la confesión un sábado antes. Y recuerdo yo un cipote de unos 12, 11 años, y me dicen a mí, intenten no pecar para llegar limpio. Imagínense la gran carga que sentí que me pusieron. No tenía que pecar toda una semana, decía yo. No, hombre, si uno lo hace hasta de chiste le salía a uno eso. O sea, pero por esas cosas yo sentía como que algo ahí no cuadraba. Pero es algo que nos han enseñado siempre, a buscar de Dios. Aún, digamos, aunque no nos metiéramos en ninguna religión, nuestras mismas tradiciones nos enseñan que existe un Dios, el cual nosotros adoramos. Existe Semana Santa, donde se adora a Jesús. Existe estas semanas agostinas,
que estaba escuchando por ahí que se había perdido el sentido, que el sentido era la transfiguración, pero hoy la gente se va por otros lados. Tenemos las celebraciones del 24, la Navidad, o sea, de alguna manera hay algo que siempre nos empuja a buscar de Dios, y eso es algo que siempre lo hemos tenido presente. De hecho, también junto con esto nos enseñan que debemos cumplir la palabra de Dios. Yo me ponía a pensar, mira, a mí me traumó cuando me dijeron, intenten no pecar toda una semana. No, yo de verdad, yo sentí que me pusieron una gran carga en ese momento. Lo sentí muy difícil. De 12 años, no, hombre, si uno hasta con la mala mirada peca. O sea, ¿a qué quiero llegar? O sea, son cosas, pero que nos enseñan, que nos van enseñando, y que hoy en día como cristianos creo que es algo que nos motiva todos los días. Yo sé que si usted está aquí en esta hora es porque usted está buscando de Dios, es porque usted quiere más de Dios, y de alguna manera está buscando tener un consejo que le pueda ayudar para poder ser una buena persona, para poder corregir, para poder hacer las cosas bien. Sabemos de que el buscar de Dios para nosotros es el bien. Sé también, y algo que también lo tenemos bien claro, que el buscar de Dios y cumplir su palabra, yo sé que no siempre es fácil. Yo sé que no siempre es fácil. Sí, yo sé que hay muchas cosas que tal vez se interponen entre buscar de Dios y cumplir su palabra. Es más, que hay hermanos que no colaboran, ¿verdad? Hay hermanos que como que no colaboran con uno para poder cumplir la palabra de Dios, para poder buscar más de Dios. Hay gente que no mucho colabora, ¿verdad? Uno que medio es un poco, digamos, que está queriendo corregirse. Hay hermanos que lo empujan más a uno a no corregirse. O sea, hay gente que ni colabora con uno intentando, digamos, perdonar, y más que alguien viene y de repente le cometen una falta. Hay gente que no colabora. No es fácil. Yo sé que no es fácil. El hecho de buscar de Dios, cumplir su palabra, muchas veces hasta lo llegamos a sentir como algo tan imposible de alcanzar, algo que digamos solo los santos, o en este caso decimos a veces solo el pastor pudiera cumplir la palabra, o solo los líderes. Ya una congregación tal vez uno lo ve un poco más difícil. Yo sé, y lo entendemos, créame, lo entendemos. No, yo sé que no es fácil, pero es nuestro deber, aún por lo difícil que sea, aún por las dificultades que podamos encontrar, es nuestro deber como jóvenes cristianos, como hijos de Dios que somos, es nuestro deber buscar siempre la sabiduría de Dios. Ese es nuestro deber, y eso es algo que siempre nosotros debemos de anhelar. Eso es algo que nosotros siempre debemos de buscar día con día. ¿Por qué razón? Porque digamos que de alguna manera, cuando tú y yo buscamos la sabiduría de Dios, estamos buscando, como quien dice, los consejos de Él. ¿Cómo encontramos la sabiduría de Dios? A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través del hecho de congregarnos. Pero también junto con el hecho de querer buscar la sabiduría de Dios, hay algo también muy importante, porque no solamente está en el conocimiento, sino también aplicar esa sabiduría a nuestra vida. Hay gente, mucha gente conoce de las leyes de tránsito, pero pocos las aplican. O la mayoría sí las pueden aplicar, pero en algún detallito que usted viene, que sabe que no debe de cruzar en algún lugar, que sabe que no debe de estacionarse en un lugar, más de alguien siempre comete esa falta. O sea, no es lo mismo conocerla que aplicarla. Es algo muy importante, porque cuando nosotros aplicamos la sabiduría de Dios en nuestra vida, entonces la estamos cumpliendo, y con esto estamos garantizando tener una vida llena de éxito. Hay mucha gente que conoce de Dios. Hace poco me daba cuenta de un muy buen amigo que yo tuve, que murió hace un par de años. Mire, yo cuando él lo conocí, fue una persona que conocía tanto de la palabra. Mire, qué mente tan retentiva. Yo recuerdo cuando yo estaba aprendiendo, cuando estaba conociendo de Dios, yo me le acercaba a él para pedirle algún consejo, para pedirle alguna explicación, y él siempre tenía un buen consejo, algo muy bueno. Pero también junto con eso, él tenía un gran problema, que él era alcohólico, era muy alcohólico. Entonces, en sus épocas que él era alcohólico, él, digamos, que se iba a lugares a internarse, y se internaba en lugares cristianos. Entonces, como él se internaba en lugares cristianos, él se metía digamos, en estudios bíblicos, él se metía en tantas cosas en los lugares donde él se internaba. Entonces, él, mientras se internaba,
él, digamos, lograba, digamos, no ceder al alcohol porque estaba internado. Y entonces ahí fue donde yo entendí porque es que él conocía bastante. Y junto con eso, que tenía una gran retentiva, que creo que muchos desearíamos tener una gran retentiva. Hace poco escuchaba de una persona que me decían de que él solamente ponía atención en las clases y así salía bien en los exámenes. No, yo tengo que leer, yo tengo que apuntar, yo tengo que repasar y tengo que memorizar para poder salir bien en un examen. Pero hay gente que tiene ese don. Entonces él tenía ese don. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? No aplicaba la palabra de Dios a su vida. No aplicaba la palabra de Dios a su vida. Hay una cosa diferente, es conocer, pero y otra cosa es aplicar. Y entonces cuando nosotros aplicamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos garantizando tener éxito en nuestra vida. Estamos garantizando tener éxito en lo que hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a saber tomar buenas decisiones. Porque vamos a saber decir no. Porque vamos a saber cómo responder ante cualquier adversidad, ante cualquier dificultad que se nos pueda presentar. Mire, debemos de tener presente algo. Y esto más que todo es un reto que yo quiero dejarle a todos los que se encuentran aquí. Quiero dejarle este reto. Tenga presente esto. Hoy en día, a pesar de todas las dificultades que muchos jóvenes están viviendo, a pesar de muchas adversidades que muchos, digamos, que están amenazando a muchos jóvenes, hay muchos jóvenes que están transmitiendo la palabra de Dios. Hay muchos jóvenes que no tienen temor de hablar de Dios. Mire, a mí me admira ver tantos jóvenes que digamos que son youtubers, que son, digamos, que usan bastante lo del TikTok. ¿Y sabe qué hacen? Predican palabra de Dios. Y son jóvenes. Y mire, yo de verdad, hay un par de jóvenes que yo sigo que ocupan sus redes sociales para hablar de Dios. No ocupan sus redes sociales como todos los demás. No ocupan sus redes sociales para presumir qué ropa se pusieron, qué camisa andaban. No ocupan sus redes sociales para presumir la comida que se iban a disfrutar ese día. No, ocupan sus redes sociales para hablar de Dios. Y veo que dentro de ese mundo tan, digamos, absorbido por todas las redes sociales, que en este caso que tienen mala influencia, ellos, a pesar de todo eso, están transmitiendo la palabra de Dios. No tienen temor. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que tú también puedes hacerlo. Que tú también puedes hacerlo. ¿Por qué no, digamos, transmitir un verdadero mensaje que pueda marcar la vida de otros? No solamente marcarlo por una moda, por un lugar, por una comida, no sé, tantas cosas que la gente comparte. No, ¿por qué no tener el valor de transmitir también la palabra de Dios? Muchos lo están haciendo. Yo no sé si usted se ha fijado, o solo yo, o solo a mí me parecen. Yo creo que la mayoría se ha fijado. Muchos jóvenes lo están haciendo. A mí me encanta cuando a veces uno está pasando y de repente aparece un mensaje que dice: ¡Ey, no sigas subiendo! Dios quiere decirte algo. Nosotros lo podemos hacer también. Tú lo puedes hacer también. Porque a pesar de la adversidad, hay gente que marca la diferencia. Y tú puedes ser uno de ellos que puede marcar la diferencia a pesar de todas las dificultades que pueden estarte absorbiendo. Por esa razón, yo en esta hora, yo quiero dejarte 5 consejos para que seas un joven cristiano exitoso, para que puedas tomar buenas decisiones, pero sobre todo para que garantizar que tú y yo podamos tener una vida llena de éxito. ¿Sabes cuál es el primer consejo que nos dice la palabra de Dios? Es, mire, no te desconectes de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? No te desconectes de Dios. Hemos leído Génesis capítulo 39, versículo 21. Y se lo he leído con un propósito. Dice la palabra del Señor: pero Jehová estaba con José. Y dice: y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, ya vamos a hablar un poco de este pasaje. Muchos de nosotros, yo sé que podemos cometer errores y van de alguna vez fallar. Yo sé que aquí no hay nadie perfecto. Aquí todos hemos cometido errores. Hemos fallado, nos hemos tropezado, hemos cometido el mismo error, tal vez una, otra vez. Hemos fallado con una mala decisión. Hemos fallado con algo que dijimos, con algo que hicimos. Hemos fallado. Yo sé que hemos cometido errores. Y mi intención con esto no es, digamos, no señalarte, porque no es mi intención señalarte. Creo que nadie puede decir ante nosotros, o sea, digámoslo en este caso, ¿quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha hecho un error? Lo hemos cometido muchas veces. Pero ¿sabes cuál es el propósito de esto? Pero esto que no sea motivo para que te desconectes de Dios. Porque muchas veces los errores eso buscan. Que nosotros exista aquello, como quien dice, la culpa.
el decir ¿para qué? ¿De qué sirve? Más que estoy fingiendo, estoy mintiendo, estoy engañando, engaño a mi pastor, engaño a mis líderes, engaño digamos, en este caso a mi familia, engaño a mi papá, engaño a mamá, que dicen que me ven que soy un angelito, pero cometo este error, estoy cometiendo este error. Y muchas veces deciden hacerle caso a ese sentimiento de culpa y no se dan cuenta que ese sentimiento lo que puede ocasionar, si nosotros no lo sabemos dirigir, digamos, no lo sabemos digerir, perdón, ¿sabe qué va a pasar? Nos puede hacer sentirnos mal y podemos ir perdiendo el hecho de ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sigo sirviendo? ¿Para qué seguirlo intentando? ¿Para qué voy los jueves? O como aquellos que a veces se ponen a señalar y dicen, porque hay mucha gente que señala y dice, ¿y a vos de qué te sirve ir a la iglesia si mirás si no cambiás? Si mirás seguís cometiendo los mismos errores. Si mirás, o sea, y comenzamos a señalar. Mire, yo te digo una cosa, muchos de esos errores que podemos cometer, porque los cometemos. Yo cometo muchos errores, pero algo que he aprendido, que esos errores no me tienen que alejar de Dios. Aún, digamos en este caso, no solamente las cosas difíciles que estemos pasando, no digamos aquellas cosas, problemas que estemos viviendo, porque hay gente que se encarga de señalar a uno cuando de repente le pasa algo y dice, en pecado de andar, algo cometió, por algo Dios lo está castigando. ¿Sabe que independientemente de las cosas que puedan vivir, eso no debe ser motivo para desconectarte de Dios? Cada día es una oportunidad para levantarnos. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias todos los días, cada mañana, cada tarde. Si yo me pusiera a contarle todas las veces que cometimos errores, no termináramos hoy. Pero ¿sabe qué entendí? Que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, y que uno no tiene que hacerle caso al enemigo. Dice la palabra del Señor que si alguno ha pecado, tenemos abogado con Cristo Jesús, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, cada mañana tú y yo tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Cada mañana, ¿sabe de qué se trata? A mí me encantaba algo que nuestro pastor, y me refiero a nuestro pastor Ticas, él decía siempre los miércoles cuando él estaba en el culto de Amaneciendo con Dios. No sé si alguien se acuerda, lo debe haber escuchado alguna vez cuando estaba en la radio, en el canal. Mire, él decía esto y a mí me encantaba. De hecho, mi papá era algo que nosotros nos decíamos, que de repente, mire, yo no sé los errores que pudo haber cometido ayer, pero sabe que hoy es un nuevo día para seguir buscando de Dios, para no hacerle caso a los errores que cometimos ayer. O sea, los errores de ayer ya no los podemos arreglar. Lo que dijimos hoy en la mañana ya no lo podemos arreglar. Pero ¿sabe qué sí puedes hacer? Decidir buscar de Dios hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere algo diferente para ti. Dios quiere que tú te levantes. O sea, digámoslo de esta manera, tenemos la oportunidad de ser bendecidos cuando tú y yo buscamos de Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de los errores. Cuando tú y yo nos atrevemos a buscar de Dios, tenemos la oportunidad de ser bendecidos. ¿Y sabe qué es lo mejor? Hasta de ser bendición para otros. ¿Por qué? Porque aprendemos a no señalar. Si no, ¿sabe qué aprendemos? Aprendemos que el amor de Dios nos alcanza para nosotros y alcanza para todas las personas. Aprendemos a ser bendición para otros. Somos bendición para otros. Y eso es lo que el enemigo quiere: cortarte la bendición para que te sientas culpable, para que ya no quieras levantarte. Digámoslo como dice el consejo: para que te desconectes de Dios. No te desconectes de Dios. A pesar de las dificultades, no te desconectes de Dios. ¿Sabes qué? Levántate y vuelve a intentarlo. Así de sencillo. ¿Y para qué te vas a quedar tirado? Tú tienes la decisión. Tirado, dos cosas: o te levantas o te quedas tirado. ¿Sabe qué? Levántate y vuelve a intentarlo. Claro que puedes hacerlo. Claro que puedes mejorarlo. Claro que puedes arreglar las cosas. Dios conoce tu corazón. Y te voy a decir una cosa, y eso me encanta, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce las luchas que tienes. Dios sabe contra lo que tú estás luchando. Obvio, a las cosas que de verdad con las que estás luchando. Aquella cosa que de verdad tú estás luchando, decir, no, ya no lo quiero hacer, no, ya no lo quiero volver a hacer, no, yo quiero poderme levantar, yo quiero hacer las cosas bien. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que te está pasando. ¿Y sabe qué? Y el fracaso es solo una oportunidad de levantarte y avanzar. Así de sencillo. Sigue buscando de Dios para que Él te ayude a tomar decisiones correctas. Porque lejos, ¿qué vas a escuchar? Los consejos de un amigo, los consejos de una relación tóxica. Y relación tóxica no solo me refiero a noviazgo, no solo noviazgo, una mala amistad, aún dentro de la misma familia. Eso vas a escuchar lejos de Dios. Eso es lo que vas a escuchar. ¿Sabe qué? No te alejes de Dios, no te alejes de Él. Sigue buscando de Dios para que te ayude a tomar decisiones correctas. Que la fe te motive,
En otras palabras, que cuando te decimos la fe que te motive, ¿sabe qué? No quites su mirada de Cristo Jesús. Él murió por ti. ¿Para qué? Para que tengas una nueva oportunidad, para que te levantes y que lo sigas intentando. O sea, sigue empujando, no te rindas. Mire el caso de José, versículo 21 que hemos leído. Mire, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Todos conocemos la historia de José. Mire, José, a pesar de todas las adversidades que vivió, a pesar de todo lo difícil que él vivió, él fue, digamos, despreciado por sus hermanos, fue tirado en un pozo, ahí lo volvieron a sacar, fue vendido, fue vendido y fue comprado por un señor de Egipto. Viene este señor de Egipto, lo pone en un lugar, dice que supuestamente ya iba bien, su mujer lo ve, lo calumnian de algo que no había hecho, va a parar a la cárcel. Y mire, en todas esas cosas yo creo que cualquier persona, digamos, podría decir: no, hombre, este José, ¿qué rato hubiera tirado la toalla? O en todo ese caminar, él se hubiera olvidado de Dios. Pero ¿sabe qué? En todo eso que él vivió, él nunca se desconectó de Dios. En todas las adversidades que él tuvo, en todas las dificultades que tuvo, en todas las cosas adversas que llegaron a su vida, todo lo que él vivió, él nunca se desconectó de Dios. Él se mantuvo firme en su relación con Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando tú, a pesar de las adversidades que puedas vivir, tú nunca te desconectas de Dios? ¿Sabes qué pasa? Dios te da gracia. Dios extiende su misericordia para con tu vida. Eso es algo que yo no entendía hace 15 años. Es algo que yo no entendía. ¿Cómo es que Dios va a extender su misericordia hacia mí? ¿Cómo es eso de que Dios extiende su misericordia? ¿Sabe por qué? Porque a pesar de la adversidad, Dios te demuestra que está contigo. Y miren lo que dice en el versículo 21, dice: pero Jehová, ¿con quién estaba? Pero ¿sabe por qué estaba con José? Porque José nunca había perdido su conexión con Dios. Porque José se mantenía firme, íntegro, a pesar de que se le tiró la mujer de Potifar, a pesar que él hasta lo chuloneó, por decirlo así. Pero ¿sabe que él decidió mantenerse íntegro ante su Dios? Por eso Jehová estaba con él. ¿Y qué dice? Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mi amado hermano, no te desconectes de Dios. A pesar de las adversidades, no te desconectes de Dios. Si tú te mantienes conectado con Dios, tu vida va a caminar al éxito. ¿Qué debemos de hacer entonces cuál es el segundo consejo para nuestra juventud? ¿Saben qué? Además de no desconectarse, respondamos al llamado del Señor. Vea lo que dice Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 y versículo 6. Responde al llamado de Dios. No te escondas. Responde al llamado de Dios. Jeremías 1:6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Jeremías 1:6 dice: y dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Sabes qué? Responde al llamado de Dios. Mire, muchos huyen al acercarse de Dios, y esa es una realidad. Muchos le huyen al acercarse de Dios, y ponemos un montón de excusas. Ponemos muchas excusas para acercarnos más a Dios. Yo recuerdo en mi tiempo, cuando antes de yo entender lo que Dios tenía para mí, yo le ponía muchas excusas al Señor para alejarme del servicio, para alejarme de comprometerme con Él. Pues le ponía muchas excusas, y por lo general solo me enfocaba en aquellas cosas que yo quería hacer. Me enfocaba en aquellas cosas que yo sentía que engrandecían mi ego, me engrandecían mi vanidad, engrandecían mi mismo, por decirlo así. ¿Sabe por qué? Porque yo recuerdo en esa época, yo estaba en un ministerio de alabanza, y a mí me encantaba andar tocando trompeta en el ministerio de alabanza, en ese ministerio donde yo estaba.
pero directamente, ¿por qué lo hacía? Me encantaba cuando tocábamos porque podía presumir de que tocaba bien, de que lograba notas altas, más que de repente recuerdo que había un solo de trompeta que hacíamos, hay una alabanza que a veces cantábamos, la de dice fiesta, hay en el corazón, fiesta, creo que la mayoría ha escuchado. Hay una parte donde es un solo de trompeta y a mí me encantaba cuando de repente el chamaco que estaba ahí, el hermano que estaba ahí, él estaba ahí cantando y de repente decía, y con ustedes, decía Andrés, y yo mira, hasta me llenaba de, mi ser se llenaba de egocentrismo y hasta con más fuerza hacía la trompeta llorar para poder hacer ese solo. Pero ¿qué pasaba? Cuando venía y ya era un poco más de ir a buscar más de Dios, que decía, no ponía excusas, no, es que todavía no, lo de alabanza sí lo puedo hacer. ¿Y por qué sabía que estaba mal? Porque ¿qué pasaba? Terminaba de tocar, no creo que me quedaba escuchando palabra, no creo que me escuchaba en el culto, no, me iba a la cafetería, me iba a sentar a echarme mi par de pupusas y con la misma me iba. O sea, ni siquiera regresaba, no, me iba. A veces iba a vigilias, ni terminaba la vigilia. Tenía un mi disque compadre que entonces a las 12 de la noche me iba a traer. O sea, yo ahí entendía, le huía al compromiso. Le ponía un montón de excusas al Señor, que estoy muy joven, que para qué, si otros lo hacen, yo nunca voy a lograrlo hacer. Dios dice una cosa, no es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios va a hacer en tu vida. Y eso lo vine a entender también después. Eso lo vine a entender. ¿Sabes qué? No le huyas al llamado. Muchos le huyen a acercarse más a Dios. No quieren compromiso. Yo no quería compromiso. Yo quería presumir. Y me encantaba, fíjese que me encantaba cuando de repente me bajaba y de repente decían, hey, qué bien se oyen esas trompetas. No, hombre, es que esas trompetas, yo sentía, como yo era el encargado en ese entonces de las trompetas, yo me sentía como que a mí me decían, buénale Andrés, me sentía el más gallo en ese entonces. Pero ¿qué entendía? Le huía al compromiso. Le huía mucho tiempo, le huía al compromiso. Muchos no responden al llamado. Pero te voy a decir una cosa, pero cuando tú respondes al llamado de Dios, te voy a decir una cosa, te da más oportunidades de ver la mano de Dios en tu vida. Y eso es algo que yo no entendía, que mientras yo le oía el compromiso, ¿sabe qué estaba pasando? Le estaba dando oportunidades al enemigo de meterme en lugares muy difíciles. Pero cuando tú y yo decidimos buscar de Dios, ¿sabe qué pasa? En ese momento tienes más oportunidades de ver la mano de Dios en tu vida. Y eso es algo que yo lo aprendí, que el día que yo de verdad decidí buscar más de Dios, primero entendí esa palabra cuando dice extendió su misericordia y pude ver la mano de Dios más en mi vida. Un ejemplo clarito que lo vemos todos los viernes. De hecho, nuestro pastor a veces lo realza. Cuando usted ve que la gente da testimonios, los milagros pueden sucedernos a todos. A veces unos tienen pena, no lo dicen, otros sí tienen valor y lo hacen. Pero si usted se fija en la mayoría de testimonios, ¿quiénes lo dan? Servidores, ¿sí o no? No quiero decir que no, por eso Dios no pueda bendecir. No, Dios bendice, Dios hace milagros, porque hemos escuchado hermanos que son servidores. Pero fíjese que he visto eso, que por lo general la mayoría que se paran son servidores. ¿Sabe por qué? Porque no le huyan al llamado de Dios. Y eso también lo puedes aplicar no solamente aquí en la iglesia. No huirle al llamado de Dios es, ¿cómo está tu testimonio en tu ambiente de estudio? ¿Se te nota que eres cristiano? ¿Se te nota que sos cristiano? Con tus compañeros de trabajo. No le huyas al llamado, no te escondas. No digas como dijo Jeremías, que soy un niño, que no sé hablar. No, si excusa, pudiéramos poner un montón y no terminamos ahora. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú te atreves a seguir el llamado de Dios, empiezas a ver tu vida bendecida. Empiezas a ver la mano de Dios. Muchos rechazan, y no solamente rechazan el llamado a un servicio, muchos rechazan el llamado de aceptar a Jesús en su corazón. Pero ¿sabe qué? Al aceptarlo, cuando tú le das la oportunidad a Jesús de entrar en tu corazón, Él renueva tu corazón y renueva tu mente. Versículo 6 que hemos leído dice, y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy un niño. Pero vea bien esto. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías no quería en su principio responder al llamado y puso muchas excusas. Pero ¿sabe qué? Pero Dios lo usó en gran manera como el profeta de Dios. ¿Sabe que cuando tú y yo disponemos nuestro corazón y no nos rechazamos el llamado de Dios, ¿sabe qué sucede? Dios nos usa para grandes cosas. Yo me di cuenta que durante mucho tiempo vivía de migajas. Así sencillo, vivía de migajas.
Pero cuando uno se atreve a buscar y a servirle al Señor, ¿sabe qué hace Dios? Dios te sienta en la mesa. Dios te sienta en la mesa. No le huyas al compromiso con Dios. No le huyas al llamado con Dios. Yo no sé a qué Dios te está llamando. Esto es algo personal. A mí me pasó de esa manera. Yo no sé a qué Dios te está llamando a ti especialmente. No sé qué es lo que Dios te ha estado insistiendo y que a veces uno será que no sé qué pueda hacer, ¿sabe qué? No lo sigas rechazando, porque esa es la puerta para que empieces a ver la mano de Dios en tu vida, para que empieces a caminar hacia el éxito. Cuando respondes a tu llamado, aumentas tu crecimiento espiritual. Pon primero a Dios y ¿sabes qué? Y Él obrará en tu vida. El tiempo de Dios es ahora, no mañana. Ahora es cuando tú debes responder al llamado de Dios. Tercer consejo que quiero dejarte es: escucha la palabra de Dios. Vamos a Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Salmos 119 en nuestras Biblias y exactamente en el versículo 11. Salmo 119, versículo 11. ¿Lo tenemos? Hoy sí lo tenemos. El Salmo es fácil de encontrar. Ya si tiene pegadas las páginas es porque ni la lee. ¿Estamos? Bueno, Salmo 119, 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mi amado hermano, mire, hoy en día, y yo sé que ustedes conocen hasta mejor que yo, hoy en día, mire, hay muchas herramientas para escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Hoy en día hay muchas herramientas para escuchar la palabra de Dios. Comentaba hace poco nuestro pastor: a veces usted tal vez se va a sentir cansado de que tal vez por la lectura, mire, hoy hasta audiobiblia hay. Hoy se mete en YouTube y usted puede escuchar todos los proverbios. Tengo un hermano, un amigo que es pastor. Él me manda a mí, mire, todos los días me manda el proverbio del día. Todos los días Él me manda el proverbio del día, me lo manda en audio. O sea, mire, hoy hay muchas maneras para escuchar la palabra de Dios. Hay tantas formas, hay tantas herramientas. Bueno, hay tantas cosas que nos pueden... en las cuales vas a necesitar escuchar un consejo, en las cuales vas a necesitar escuchar una palabra de aliento, una palabra, digamos, que te fortalezca. ¿Hacia dónde vas a correr? ¿A quién vas a buscar? Si buscas de Dios, pero pueden decirme: pero es que hoy no hay culto. Hay tantas herramientas donde podemos encontrar palabra de Dios. Que no tengo una Biblia cerca, pero le garantizo, hoy lo que no puede faltar no es un teléfono celular. Y es raro el que no ande datos. Es raro el que no. Siempre hay herramientas. Escuche palabra de Dios. Eso te va a garantizar, ¿sabe qué? Tener sabiduría y saber tomar buenas decisiones. Hay tantas herramientas que están a nuestro alcance. Mire, hay situaciones en la vida donde necesitamos alentar nuestra fe para recordar que Dios te ama y que Él está siempre contigo. Porque van a haber cosas que te van a querer decir lo contrario. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú te atreves a buscar del Señor, ¿sabes qué? Te das cuenta que existe un Dios que te ama y que está contigo en donde quiera que vayas. Pero ¿cómo lo voy a saber si no leo la palabra? Pero ¿cómo lo voy a saber si no la escucho? ¿Cómo lo voy a saber si estoy alimentando mi corazón de otras cosas y menos de Dios? ¿Cómo lo voy a saber que existe en la Biblia? No, hay un montón de promesas si ni siquiera me atrevo a leer alguna. ¿Sabe qué? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Versículo 11 que hemos leído, mire lo que dice. Dice: en mi corazón te he buscado, dice, con todo mi... en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese que me pongo a pensar qué importante es aprender la palabra de Dios. ¿Sí o no? Qué importante es aprender la palabra de Dios. Qué importante es memorizarla. ¿Para qué? Para evitar pecar contra Dios. Eso es lo que está diciendo ese consejo. Eso es lo que está diciendo, gloria a Dios. 1, 2, 3, hoy sí. Eso es lo que está diciendo ese consejo. Qué importante es escuchar la palabra y sobre todo memorizarla.
¿Sabe por qué? Cuando tú y yo memorizamos la palabra de Dios, sabemos qué responder, sabemos cómo actuar, sabemos qué decir. Por eso dice la palabra de Dios en este versículo que hemos leído. Mire, me encantó porque dice: en mi corazón he guardado tus dichos. La pregunta sería: ¿qué estás guardando en tu corazón? ¿Qué guardas en tu corazón? ¿Qué le estás metiendo a tu corazón? ¿Qué estás dejando que el enemigo meta en tu corazón? Pero ¿qué estás dejando que Dios ponga en tu corazón? Porque cuando tú pones la palabra de Dios en tu corazón, ¿qué sucede? Dice: para no pecar contra ti. Esto es así de sencillo. Cuando tú y yo conocemos a alguien, sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada, ¿sí o no? Usted conoce lo que le agrada a su mamá, ¿sí o no? Usted conoce lo que no le agrada. Usted sabe cómo agradar a su papá, o digamos a un tío, en las relaciones de noviazgo. Vaya, usted sabe, con el tiempo que tiene de conocer a esa persona, sabe las cosas que no le gustan y sabe las cosas que sí le gustan, y sabe que si hace algo que no le gusta, con seguridad es seguro pleito. Pero usted, por tal de agradar a esa persona, ¿qué hace? Evita. Por agradar a esa persona, ¿qué hace? Evita, se aleja. ¿Por qué? Porque conoce y sabe qué cosas hacer para no pecar contra esa persona. Es lo que Dios nos está diciendo. ¿Quieres tener éxito en tu vida? ¿Sabe qué? Aliméntate de la palabra de Dios. No desperdicies lo que Dios ha puesto en tu alcance para escuchar su palabra. Cuando tú oras, cuando tú lees y cuando tú escuchas, ¿sabes qué pasa? Creces. Así de sencillo. Cuando tú oras, tú lees, tú escuchas, tú creces y sabes qué decir, sabes cómo andar y sabes hasta dónde debes de buscar. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas, para que todo lo que emprendas en tu vida te vaya bien. Pregunto: ¿cuántos quieren que nos vaya bien en la vida? Entonces, ¿sabe qué? Escuche la palabra de Dios, guárdela, medítela, compártala, que la gente no le tenga miedo, sino que al contrario tenga fe, tenga valor. ¿Sabe qué? Y te va a ir bien en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a saber qué responder. Es una promesa para tu vida. Así de sencillo, es una promesa para ti. Yo no sé si usted la agarra, pero eso es lo que Dios quiere. Una promesa para que te vaya bien. Pero ¿cuál es la condición? Escuchar, meditar y buscar más de Dios. Cuarto consejo que quiero dejarte. Mire, el cuarto consejo es: está contento con lo que tienes. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4:12. Está contento con lo que tienes. Sé contento con lo que tienes. A veces no valoramos lo que Dios nos ha puesto a nuestro alcance, y a veces andamos deseando hasta lo que otros tienen. Filipenses 4:12, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sabe qué decía Pablo? Yo soy feliz con lo que tengo. Soy feliz hasta con lo que no tengo. Y cuando no tengo, sé que es de Dios. Y cuando tengo, hasta sé cómo administrar lo que tengo. Porque hay gente que ni sabe administrar lo que tiene. Y Pablo lo decía. Por eso me encanta, porque dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay muchos que cuando tienen abundancia, dice un dicho por ahí: el que nunca ha tenido y llega a tener, hasta loco se puede volver. Ya los dichos de los abuelos. Y es cierto, fíjese, yo lo he visto. Cuando alguien de repente, ¿por qué? Porque no sabemos tener. Despifarramos, gastamos, a que nos cayeron 100 pesos y fue lo primero que hicimos. No lo gastamos, y al día siguiente no tenemos ni 5. No pensamos en que hay que pagar, no pensamos que hay que pagar el bus, no pensamos en no pensamos. Pero Pablo, ¿sabe qué hacía? No, él se contentaba con lo que tenía. ¿Sabe qué? ¿Quieres ser feliz en tu vida? Aprende está contento con lo que tienes. Cuando buscas y deseas las cosas del mundo, terminas comparando tu situación con la de los demás. Así de sencillo. Cuando tú buscas, cuando buscas, digamos, las cosas de este mundo, terminas comparando tu situación con los demás. ¿Sabe por qué? Porque tú vienes, por ejemplo, a las redes sociales. Mire, yo lo mantengo y se lo vuelvo a decir, no sé, por vez 100, no sé, mire, para mí las redes sociales no es para cualquier persona. Es para gente con carácter, es para gente con una voluntad fuerte. Porque si ustedes se pueden estar viendo las redes sociales y de repente vio vacaciones y vio que chicas andan en la playa, fueron a la rueda, se comieron un elote, y comienza usted a ver todo eso, ¿sabe qué? Comienza a lamentarse porque usted no lo tiene.
porque no vive su vida, quiere vivir la vida de otro. Y como quiere vivir la vida de otro, ¿sabe qué comienza a sentir? Comienza a cargarse. Hay una palabra que, digamos que creo que lo anoté por aquí, yo creo que ahí me va a parecer. ¿Sabe qué? Comenzamos a lamentarnos, estamos descontentos con lo que tenemos, terminamos comparando nuestra vida con los demás y no valoramos lo que tenemos. Cuando te lamentas por lo que no tienes, comienzas a cargar un gran peso sobre tus hombros, estás descontento con todo. Cuando te lamentas por lo que no tienes, no valoras lo que sí tienes. ¿Sabe qué? Eso es lo que nosotros debemos aprender. Aprenda a ser contento con lo que tiene. No busque lo que el mundo, porque se va a terminar lamentando, va a vivir cargándolo, va a vivir quejándose, que si fuera, que si tuviera. ¿Y sabe qué? Esfuérzate más por conocer a Dios y apreciarás todas las cosas que Él te ha dado, por mínimas que sean. Busca más de Dios. Te voy a decir una cosa, dice la palabra del Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que dice serán añadidas. Así de sencillo. Mire, se lo digo y créame que se lo quiero decir con mucha humildad. Yo le doy gracias a Dios. Esta semana para mí de fiestas fue una semana que no descansé. Así, una semana que solo para arriba y para abajo anduve. Pero recuerdo que sabe por qué pasan esas cosas, y yo le logro entender. Es porque uno le sirve a Dios, es porque uno le busca a Dios. No siempre fue así. No siempre fue así. Ahí está mi esposa que sabe. No siempre fue así. Habían semanas, bueno, recuerdo que el primer año de casado ni cable teníamos. Así de sencillo. Yo recuerdo que le puse un cablecito al televisor, porque ni siquiera tenía de entrada. Bueno, sí tenía entrada de HDMI, pero todavía esos que se ponen cable. Le puse un alambre atrás y vine y lo llevé y lo conecté, y lo puse en una baranda que tenemos afuera, que un día, por cierto, hasta cortocircuito me hizo. Eso no lo sabe ella, y capaz me dice desconectarlo. Pero lo pongo y me agarró los canales. Ahí estuvimos viéndolo, que ahí pasamos un buen rato. O sea, no siempre fue así. Pero esas cosas, ¿sabe qué me hicieron a mí? Buscar más de Dios, valorar lo que sí tenía. Como dice por ahí, a veces de chiste lo decimos, pero gracias a Dios hay salud. Pues sí, fíjese que sí, gracias a Dios hay salud. Qué feo estar en un hospital, de verdad. Y yo sé que muchos muchas veces ha tocado estar, y uno se da cuenta en esos lugares. Yo estuve en 2 ocasiones por 2 accidentes que tuve en la moto. Tuve en 2 ocasiones en el hospital. Es feo estar en un hospital. Por eso hay que darle gracias a Dios. ¿Sabe qué? No viva viendo su vida a través de otros. Mejor disfrute lo que Dios te ha dado, para que tengas una vida llena de éxito. Y número 5, hoy sí, para ir terminando, y esto es bien importante: aprende a perdonar. Yo sé que cuesta, pero hay que aprender a perdonar. Vea lo que dice Mateo capítulo 6 y versículo 14. Mateo 6, 14. Hay que aprender a perdonar. Quiere que le vaya bien, quiere que sea bendecido, hay que aprender a perdonar. Mateo 6:14, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Uy, créame que cada vez que leo esto, yo digo, es un gran compromiso. Eso es un gran compromiso. ¿Y sabe por qué lo pienso? Porque como jóvenes muchas veces dejamos que heridas del pasado, aún heridas del presente, raíces de amargura, daños que nos han hecho, etcétera, tantas cosas, dejamos que muchas veces todas esas cosas controlen nuestras emociones. Y oiga bien lo que no estoy diciendo otra cosa, no estoy diciendo que muchas veces ese tipo de cosas, heridas, raíces de amargura, daños, dejamos que esas cosas controlen nuestras emociones. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto controla nuestras emociones? ¿Sabe qué pasa? Andamos a la defensiva, andamos enojados. Mire, yo veo a tantos jóvenes hoy en día que rápido, que son enojados, pasan, que andan siempre a la defensiva, que comienzan a discriminar a la gente, son bien cerrados, no le interesa lo demás de nadie, más que solamente ellos mismos. Solo interesa que estar bien. ¿Por qué? Porque dejamos que esas raíces, dejamos que esos daños estén afectando nuestra vida. Digamos, como quien dice, cerramos oportunidades, cerramos puertas, me quedo con mi círculo y no permito que nadie más entre, porque es mi manera de sentirme protegido, para que no me dañen, para que no me hagan daño. Y Dios sabe qué te dice: hay que aprender a perdonar. Eso es lo que dice el Señor. Andamos a la defensiva en todo lo que hacemos, andamos enojados. Entonces, una cosa, el enojo o resentimiento están controlando muchas veces nuestras emociones. Y usted puede hacerse un autoanálisis, y muchas veces yo me lo he hecho.
¿Por qué a veces ando así? ¿Por qué muchas veces estoy así? Porque he dejado que muchas cosas estén controlando mi vida y no estoy dejando que sea Dios el que controle. Por eso es muy importante aprender a perdonar. Por eso dice, versículo 14, se lo vuelvo a leer: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sabe qué? Perdona a los que te ofendieron y déjalo ir. Es que eso es lo que pasa, que venimos y nos aferramos a algo, queremos hacer, nos empeñamos con algo, no, digamos otra palabra, nos ensañamos con algo tanto que dice que perdonamos pero con cola. ¿Ha escuchado eso? Perdonamos con cola. Lo perdono pero sí. Lo hago pero sí. Bueno, si él sí, o sea, no, ahí estamos perdonando con cola. Perdonar es perdonar. O sea, déjelo ir. A veces andamos cargando cosas que ni deberíamos andar cargando. Se amarga porque no lo saludaron. Mire, a mí me pasó con un joven aquí en nuestra iglesia, enojado, vino la primera vez que vino al culto de jóvenes, por cierto, enojado porque nadie lo saludó. Así bien enojado, y él me lo contó. Después me dice que bien enojado vino, tras que venía de San Miguel, estaba aquí estaba estudiando, se vino a quedar aquí a un lugar donde pasan los estudiantes que están fuera de su departamento. Entonces él se quedó buscando una iglesia, vino a la iglesia y dice que el primer día que vino nadie lo saludó. Nadie, y se fue, dice bien enojado, esos hermanos mal caen, ni uno saluda, nadie me dijo nada. Pero dice que estando en la casa, como es hijo de Dios, estando en el lugar donde estaba, después a pensar, bueno, es que a la larga yo fui a buscar de Dios, no a buscar que me saludaran. ¿Sabe qué hizo? El siguiente jueves volvió a venir. Y dice él, y lo comenta él, dice que ese jueves fue tan diferente, todo mundo lo saludó, dice. O sea, imagínense, si a veces nosotros andamos cargando, ¿y qué nos puede andar cargando que podemos estar perdiendo la bendición? ¿Sabe qué? Déjelo ir, hombre. No se clave con esas cosas. No sé, ¿para qué va a andarlo cargando? Hay que se clave el otro. Usted no. Usted siga comiendo feliz. Usted no va a perder el hambre. Imagínese. ¿Qué castigo le va a dar al otro? ¿Usted no va a comer? ¿Cómo lo va a castigar? Por eso me da risa los hipotes cuando se quieren acostar enojados sin comer. Ay, el papá sufre. Ay, mi hijo no comió. Mejor me quedó más a mí, dice el papá. Bueno, yo así fuera. Y me lo como yo, diría. ¿A qué quiero llegar? No, hombre, déjelo ir, hombre. No se clave. Imagine enojarse con papá, enojarse con mamá. Mi papá me decía, hijo, nunca se enoje con la cocinera, me decía. Siempre, y yo lo tenía presente eso, porque peligroso, me decía. Peligroso, lo dejan sin comer. ¿Sabe qué? No, hombre, déjelo ir, hombre. No se clave. No se clave por cosas pequeñas. Sé que es un desafío grande. Es un hecho, es un desafío grande, pero es muy necesario para tu crecimiento espiritual. Es un desafío grande, pero muy importante para tu crecimiento espiritual. Para que crezcas, para que seas una mejor persona, para que seas un mejor hijo de Dios. Perdona como te perdonó tu Salvador. Solo ponte a pensar en esto. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? Junto con las veces que le ha fallado. ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado de tantos errores, de tantas dificultades? Pero ¿sabes por qué Dios te perdona? Porque Él te demuestra por medio del perdón su amor y su gracia. Él te demuestra a través de ese perdón su amor, su gracia, la que debe llenar en nuestros corazones, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de andar como Él anduvo. 5 consejos te he dejado. 5 consejos que pueden marcar tu vida, que pueden ayudarte a ser un mejor joven cristiano. Oiga bien, joven cristiano, el que no, pues no sé. Pero si usted está aquí porque es un hijo de Dios, son 5 consejos que nos pueden ayudar. Aprende primero, no te desconectes. Responde a tu llamado. Escucha su palabra. Sé contento con lo que tienes y aprende a perdonar. ¿Para qué? Para que tu vida sea exitosa. Deja que Dios guíe tus pasos, porque cuando Él guía tus pasos, entonces somos más que vencedores. Si usted lo cree, regáleme una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén.
Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.